Hay una sensación que algunos de ustedes conocen muy bien. No es tristeza. No exactamente. No es ansiedad en el sentido clínico. No es depresión. Es algo más difícil de nombrar. Algo que aparece sobre todo en los momentos de silencio. Es mirar a tu alrededor, en una reunión familiar, en el trabajo, incluso con personas que quieres, y sentir que estás ahí, pero no del todo, como si observaras la escena desde 1 milímetro más afuera de lo normal, como si los demás tuvieran acceso a un manual de instrucciones sobre cómo vivir esta vida, y ese manual a ti nunca te llegó. Y lo más extraño no es eso. Lo más extraño es que, al mismo tiempo, hay momentos de una claridad absoluta, una intensidad emocional que los demás no parecen experimentar de la misma manera. Momentos en que miras el cielo, o escuchas cierta música, o te pierdes en un pensamiento profundo, y hay algo dentro de ti que sabe, que recuerda, aunque no sepas exactamente qué. Si lo que acabo de describir te ha movido algo por dentro, no vayas a ningún lado, porque lo que voy a contarte hoy puede ser la primera vez que alguien le pone nombre exacto a algo que llevas sintiendo desde que tienes memoria. Antes de entrar en la astrología, quiero hacerte algo, un pequeño ejercicio de honestidad interna. No necesitas responder en voz alta, solo observa qué sientes mientras escuchas cada pregunta. Primera, ¿hay cosas que te afectan emocionalmente de una manera que no puedes explicar a los demás sin que te miren raro? Injusticias que te quitan el sueño, sufrimiento ajeno que sientes como propio, una crueldad en el mundo que te parece incomprensible no solo éticamente, sino a nivel casi físico. Segunda, ¿has tenido alguna vez la sensación de recordar algo que no has vivido? No un déjà vu común, algo más profundo, un lugar, una época, un estado de conciencia que se siente más parecido a casa que cualquier lugar que hayas pisado en esta vida. Tercera, ¿te cuesta más de lo normal encajar en los grupos sociales convencionales? No porque seas antisocial, todo lo contrario. Muchas veces sientes una capacidad de conexión con otras personas que te sorprende a ti mismo, pero en los entornos donde hay que seguir el guión, en las conversaciones superficiales, en los rituales sociales obligados, hay algo dentro de ti que se niega, que no puede, que se agota de una manera distinta a como se agotaría cualquier introvertido normal. Cuarta, ¿tienes una relación especial con el tiempo? No me refiero a ser puntual o impuntual, me refiero a que el tiempo lineal, el tiempo del calendario, el tiempo de las urgencias cotidianas, a veces no coincide con tu tiempo interno, con el ritmo al que tú procesas, sientes, comprendes. Y quinta, hay algo dentro de ti que sabe que viniste aquí con un propósito específico, aunque todavía no puedas articularlo con claridad. No en el sentido de tengo una vocación profesional, en un sentido más profundo, más antiguo, como una deuda pendiente, como algo que debes cumplir, como una presión suave pero constante que viene de adentro y no del mundo exterior. Si respondiste que sí a 3 o más de estas preguntas, no estás roto, no eres raro, no estás fuera de lugar por error. Hay un patrón arquetípico en la astrología psicológica que puede explicar casi todo lo que acabas de reconocer, y vamos a explorarlo juntos, paso a paso. El término semilla estelar tiene sus raíces en varias tradiciones que convergen en un punto común. Está en la tradición gnóstica, donde se habla de almas que vienen a este plano con una chispa divina que no es de aquí, una frecuencia de origen diferente que no termina de extinguirse por mucho que el mundo intente apagarla. Está en la mitología junguiana. Carl Jung habló extensamente del arquetipo del extranjero, el alma que nunca se integra completamente en la cultura colectiva,
porque responde a una lógica simbólica más profunda que la de su entorno. Está en las tradiciones chamánicas de múltiples culturas, que reconocen la existencia de personas con un tipo de percepción que trasciende lo ordinario, y que precisamente por eso tienen una función específica en el tejido social, y está de manera muy precisa en los patrones que aparecen repetidamente en las cartas natales de personas que presentan estas características. Porque la astrología psicológica no es adivinación, es un sistema de cartografía de la psique, un mapa que refleja la estructura energética y arquetípica con la que un alma llega a este mundo. Y algunas cartas presentan configuraciones que los astrólogos psicológicos llevan décadas asociando a este patrón. Primera configuración: Quirón prominente. Quirón es el asteroide del sanador herido. En mitología griega, Quirón era el centauro sabio que tenía el don de curar a los demás, pero no podía curarse a sí mismo. Una herida permanente que, paradójicamente, era la fuente misma de su poder. Cuando Quirón aparece en los ángulos de la carta natal, es decir, en el ascendente, el medio cielo, el descendente o el fondo de cielo, o cuando está en aspectos fuertes con el Sol, la Luna o el nodo norte, estamos ante un alma que llegó con una herida que no tiene origen en esta vida, una herida que es, al mismo tiempo, su instrumento más poderoso cuando aprende a reconocerla como tal. Segunda configuración: los nodos lunares en configuración de misión. El nodo norte representa la dirección hacia la que el alma está evolucionando en esta encarnación. El nodo sur, ¿de dónde viene? En las cartas de personas con este patrón, el nodo sur suele estar en posiciones que sugieren vidas anteriores de gran desarrollo espiritual, psíquico o de servicio colectivo. El sacerdote, el chamán, el curador de la tribu, la vidente del templo, y el nodo norte señala una dirección que a menudo parece demasiado grande para lo que el ego espera de esta vida, demasiado demandante, demasiado específica, lo cual explica por qué tantas semillas estelares sienten esa presión interna constante de que hay algo más grande que deben estar haciendo. Tercera configuración: la casa 12 activada. La casa 12 es la casa de lo que está más allá del velo, de la memoria inconsciente, de lo espiritual, de los estados alterados, de lo que existe antes y después de esta vida. Cuando hay dos o más planetas en casa 12, especialmente si son planetas personales como el Sol, la Luna, Venus o Mercurio, el alma lleva una carga de información que no es completamente de este ciclo histórico, una memoria que trabaja en capas más profundas que el consciente ordinario, y eso, sin comprensión, se experimenta como confusión, como sensación de irrealidad, como dificultad para estar completamente presente en el mundo físico. Cuarta configuración: Neptuno y Urano activados. Neptuno es el planeta de la disolución de fronteras, de la empatía radical, de la conexión con lo divino y lo universal. Urano es el planeta del despertar, de la ruptura de patrones, de la conciencia que trasciende lo colectivo para encontrar su propia frecuencia. Cuando ambos están en aspectos fuertes con planetas personales, especialmente con el Sol o la Luna, el individuo tiene una arquitectura psíquica que literalmente no puede funcionar siguiendo los patrones convencionales. No como defecto, como diseño. Estas configuraciones no aparecen en todas las cartas, pero cuando aparecen combinadas, crean un perfil que los astrólogos psicológicos reconocen inmediatamente, el de un alma que opera desde una frecuencia que no es la dominante en este momento histórico. Voy a alejarme por un momento del lenguaje astrológico y voy a hablarte con una imagen que quizás te resulte más concreta. Imagina que cada alma que llega a este mundo viene con un sistema operativo. Ese sistema operativo determina cómo procesas la realidad,
¿Qué tipo de información captas de manera natural? ¿Qué cosas te cuestan un esfuerzo desproporcionado? ¿Y cuáles haces de manera instintiva, casi sin pensar? Para la gran mayoría de las personas, ese sistema operativo está perfectamente sincronizado con el entorno en que viven. Las instrucciones que reciben de la sociedad, de la familia, de la cultura, encajan con las instrucciones internas. Puede que no sean completamente felices, puede que tengan sus propias luchas, pero hay una coherencia de base entre lo que son y lo que el mundo espera de ellos. Las semillas estelares tienen un sistema operativo diferente, no inferior, no superior, diferente. Un sistema que fue diseñado para procesar frecuencias que el sistema convencional no detecta, para captar patrones que el radar ordinario no registra, para sentir profundidades que la mayoría ni sabe que existen. Y ese sistema, instalado en el entorno equivocado, crea fricción. Una fricción constante y a veces agotadora, la fricción del genio en la burocracia, la fricción del músico que tiene que trabajar en el silencio, la fricción del niño que ve colores que los adultos dejaron de ver hace décadas. ¿Y cómo se manifiesta esa fricción en la vida cotidiana? Se manifiesta como hipersensibilidad, como la incapacidad de desconectarte del sufrimiento ajeno, como el agotamiento que sientes en entornos de mucho ruido emocional, salir de una reunión de trabajo sintiéndote vaciado, no solo cansado, estar en una fiesta rodeado de gente y sentirte más solo que nunca, leer las noticias y necesitar días para recuperarte de lo que sentiste. Se manifiesta como una búsqueda constante que nunca parece tener fin. Un libro que parece la respuesta, y después del libro hay otra pregunta. Un maestro espiritual y después otro. Una práctica y después otra. No porque seas inconstante, porque tu alma sabe que lo que busca es mucho más grande que cualquier respuesta parcial. Se manifiesta como una dificultad con la autoridad arbitraria, con las jerarquías que no tienen lógica interior, con los sistemas que exigen obediencia sin ofrecer nada a cambio, y se manifiesta, quizás sobre todo, como una nostalgia sin objeto, una añoranza de algo que no puedes nombrar, que no está en ningún lugar de este mundo, pero que tu cuerpo recuerda. En la tradición gnóstica, a esa nostalgia se la llama la añoranza de la fuente. El alma que recuerda de dónde viene y sabe, a algún nivel profundo, que su origen es diferente al de este plano. ¿Y por qué esto tiene que ver con la astrología? Porque la carta natal es, entre otras cosas, un registro de ese sistema operativo. Los planetas, las casas, los aspectos no determinan lo que te va a pasar. Mapean quién eres a un nivel más profundo que la personalidad social, más profundo que el ego. Y cuando sabes leer ese mapa, puedes dejar de luchar contra tu propia naturaleza. Puedes empezar a trabajar con ella. Déjame darte 3 ejemplos concretos. Personas reales, con sus configuraciones reales. Y si alguno te recuerda a ti, no es coincidencia. El primero, la psicóloga que no puede dejar de sentir lo que sienten sus pacientes. Se llama Ana. Tiene 42 años. Lleva 15 ejerciendo como terapeuta. Desde el principio de su carrera, sus supervisores le decían lo mismo. Tienes un don, pero te involucras demasiado. Tienes que aprender a separarte. Ana lo intentaba. Hacía supervisión, ponía límites, seguía todos los protocolos de distancia terapéutica. Pero después de una sesión especialmente intensa, llegaba a casa y el dolor de su paciente seguía dentro de ella. Literalmente. No como un pensamiento, como una sensación física en el pecho. Empezaba a preguntarse si era demasiado débil para esta profesión, si debería haber elegido otra carrera. Su carta natal, Luna en Piscis en casa 12, Neptuno en cuadratura al Sol, Quirón en el ascendente en Cáncer. Cuando Ana entendió su mapa,
entendió que lo que ella experimentaba no era una debilidad clínica, era una capacidad de resonancia empática que está en un rango que la mayoría de los terapeutas nunca alcanza. El problema no era que sintiera demasiado, el problema era que nadie le había enseñado cómo manejar esa capacidad con intención y con límites energéticos conscientes. Una vez que trabajó con eso, con la comprensión de que su hipersensibilidad era un instrumento y no un defecto, se convirtió en la terapeuta más buscada de su ciudad, porque sus pacientes lo sentían. Sentían que Ana no solo escuchaba, sentía. Cuando dejas de tratar tu mayor capacidad como un defecto, todo cambia. El segundo, el emprendedor que no puede hacer nada convencional, se llama Marco, 38 años, 5 negocios distintos en 10 años. Su familia lo ve como alguien que no se decide, que no tiene disciplina, que no termina lo que empieza. Marco empieza cada proyecto con una energía que parece inagotable. Ve algo que otros no ven. Arma algo desde cero con una visión clara, pero en el momento en que el proyecto se vuelve rutinario, en que ya no hay nada nuevo que descubrir, algo se apaga, y Marco se va a buscar el siguiente. Su carta natal. Sol en Acuario en conjunción a Urano. Nodo norte en Géminis en casa 3. Saturno retrógrado en casa 9. Marco no es inconstante en el sentido convencional. Su alma está diseñada para la innovación de ciclo corto, para la apertura de caminos que otros terminarán de construir. Su rol arquetípico no es el constructor, es el explorador, el que va adelante y traza el mapa para que los demás puedan seguirlo. Cuando entendió eso, dejó de sentirse fracasado y empezó a construir un modelo de negocio que se adaptaba a su naturaleza real. Consultoría estratégica para empresas en sus fases iniciales. El trabajo que otros consideraban no terminado, él lo vendía como producto, y funcionó. El tercero, la escritora que escribe libros que nadie entiende del todo en el primer momento, se llama Laura. 46 años, 3 novelas publicadas por editoriales pequeñas, nunca bestseller, pero con una base de lectores absolutamente devotos. Sus lectores le dicen siempre lo mismo. Este libro me cambió. No sé cómo explicarlo, pero algo dentro de mí se reordenó después de leerlo. Los críticos literarios convencionales no saben muy bien qué hacer con ella. No encaja en los géneros establecidos. Su carta natal. Mercurio en Escorpio en casa 8. Plutón en trígono al Sol. Quirón en Piscis. Laura escribe desde capas que no son accesibles para el lector en el primer momento de lectura. Sus libros no entran por el intelecto. Entran por un nivel más profundo, más preverbal, y las personas que los necesitan los encuentran exactamente cuando los necesitan. Las semillas estelares no trabajan para el mercado masivo. Trabajan para las almas que están listas para lo que ellas traen, y eso es suficiente. Aquí viene algo que necesito que escuches con atención, porque hay una trampa muy específica en el concepto de semilla estelar, una trampa en la que caen exactamente las personas que más se identifican con este arquetipo. La trampa es usar la identidad de semilla estelar como una razón para no encarnarse. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa usar el soy diferente como escudo para no comprometerte, con proyectos, con relaciones, con el trabajo interior difícil que no tiene nada de glamuroso. Significa vivir en el nivel de las ideas, de las visiones, de las grandes revelaciones espirituales, pero nunca bajar ese material a la tierra, nunca hacerlo concreto, nunca asumir la responsabilidad de que, si tienes algo que ofrecer, tienes que ofrecerlo de verdad. Significa usar la espiritualidad como anestesia, como una manera de flotar por encima de lo cotidiano, de la fricción, del cuerpo, de las deudas y las conversaciones difíciles.
He visto a muchas personas identificarse profundamente con el arquetipo de semilla estelar y usarlo para justificar exactamente lo opuesto de lo que ese arquetipo implica, porque ser una semilla estelar no es una medalla de distinción espiritual, es una estructura de responsabilidad. El sanador herido de Quirón no es poderoso a pesar de su herida, es poderoso a través de ella, y eso exige trabajo, trabajo interior real, confrontación con la sombra, encarnación completa. El despertar real de una semilla estelar no es el momento en que descubres que eres diferente. El despertar real es el momento en que decides hacer algo concreto, terrestre y comprometido con esa diferencia. Es el momento en que Ana deja de ver su hipersensibilidad como un problema y empieza a trabajar con ella conscientemente. Es el momento en que Marco para de disculparse por sus ciclos cortos y construye un modelo que los honra. Es el momento en que Laura deja de intentar escribir para el mercado y escribe para las almas que la necesitan. Ese es el verdadero trabajo de una semilla estelar, no rebelarse, encarnarse. Vamos a algo práctico que puedes hacer desde hoy. Si quieres saber si tienes una configuración de semilla estelar en tu carta natal, hay 3 pasos. Paso 1. Consigue tu carta natal completa. Ve a astro.com. Es gratuito y está en español. Necesitas tu fecha de nacimiento exacta, la hora lo más precisa posible y tu lugar de nacimiento. Si no tienes la hora exacta, aún puedes trabajar con mucho de lo que veremos. Pero la hora importa especialmente para el ascendente, la casa 12 y la posición exacta de la luna. Paso 2. Identifica estos 5 elementos en tu carta. ¿Dónde está Quirón? ¿En qué signo y en qué casa? ¿Hace aspectos fuertes al Sol, la Luna o el ascendente? ¿Qué planetas tienes en casa 12? ¿Está vacía o tiene uno o más planetas personales? ¿En qué signo y casa están tu nodo norte y tu nodo sur? ¿Neptuno hace conjunción, cuadratura u oposición a tu Sol o tu Luna? ¿Tienes Saturno, Urano o Neptuno retrógrados? ¿Hacen aspectos fuertes a planetas personales? Paso 3. Observa sin juzgar. No intentes interpretarlo todo hoy. No es posible, ni necesario. La carta natal no es un veredicto. Es una invitación a conocerte en un nivel que la psicología convencional raramente alcanza. Anota lo que encuentres. Anota cómo te hace sentir mirarlo, porque la primera reacción que tenemos ante nuestra propia carta dice más que cualquier interpretación técnica. La pregunta correcta no es ¿qué me va a pasar? La pregunta correcta es ¿quién vine a ser aquí? Quiero terminar con algo que no es solo astrología. Hay un momento en la vida de la mayoría de las semillas estelares en que el dolor de no encajar llega a su punto máximo. Puede ser una ruptura, una pérdida, una crisis de identidad que lo pone todo en cuestión. Y en ese momento, la tentación más fuerte es pensar que el problema eres tú, que si solo pudiera ser un poco más normal, un poco menos intenso, un poco menos diferente, las cosas irían mejor. Pero eso no es verdad. Lo que en esos momentos se siente como un fallo es, en realidad, la fricción de un alma que todavía no ha entendido para qué sirve su diferencia. Cuando una semilla estelar encuentra su lugar, no el lugar donde encaja, sino el lugar donde es necesaria, esa diferencia que antes era un peso se convierte en su mayor fortaleza. La hipersensibilidad de Ana se convierte en el instrumento terapéutico que pocos tienen. Los ciclos cortos de Marco se convierten en su mayor ventaja competitiva. La prosa intraducible de Laura se convierte en la razón por la que sus lectores la buscan a ella y no a nadie más. No viniste aquí para encajar. Viniste aquí porque hay algo que solo tú puedes hacer de la manera en que tú lo haces, con tu frecuencia, con tu memoria, con tu incapacidad de conformarte con lo que hay en la superficie. Las semillas estelares no vinieron a adaptarse al mundo,
Vinieron a recordarle al mundo que hay otra forma de estar aquí. Y eso empieza con entenderte, con conocer tu mapa, con dejar de disculparte por ser exactamente quien eres. Si este video te habló de una manera que no esperabas, necesito pedirte algo muy pequeño con un efecto muy grande. Escríbeme en los comentarios una sola palabra, la primera que te venga, la que describe cómo te has sentido la mayor parte de tu vida cuando intentabas encajar en un mundo que no terminaba de ser del todo tuyo. Una sola palabra, y después lee los comentarios de los demás. Lo que vas a ver ahí es que no estás solo, que lo que sientes no es un defecto exclusivamente tuyo, y que quizás hay mucha más gente en tu frecuencia de lo que habías pensado. Si hay alguien en tu vida que lleva tiempo sintiéndose fuera de lugar, comparte este video con esa persona, sin explicación, solo el video. Suscríbete a Secret si todavía no lo has hecho. Aquí hacemos astrología psicológica profunda, cartografía del alma, sin superficialidad, sin espectáculo, solo verdad. Nos vemos en el siguiente.